Sea Dios, vamos a tomar una enseñanza en esta noche, bendito sea Dios, y conforme a su voluntad. Y para eso vamos a leer Juan 15:22 y Juan 12:48, bendito su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito, y Colosenses 1:16, 3 textos vamos a leer para poder meditar o contextar en este momento. Por ejemplo, Juan 15:22. Jesús dijo: si yo no les hubiese hablado, vea eso, escuche eso, si no les hubiese hablado, no hay excusa por el pecado. Juan 15:22, pero como yo les hablé, nadie tiene excusa por el pecado. Muy bien. Entonces, cuando la palabra es enviada es para responsabilizar al hombre. La palabra del Señor viene para que nosotros, hermanos, no digamos en aquel día no escuchamos, no sabíamos del amor de Dios, no sabíamos de que había un perdón. Sí hay un perdón en Cristo. Juan 12:48, Jesús dijo: yo no les voy a juzgar. La palabra que vosotros oís, ella les pedirá cuenta, nos juzgará en aquel día. Muy bien. Y luego, pues Colosenses 1:16, Dios nos llamó con un propósito. Entonces la palabra del Señor fue revelada a los hombres de Dios, a los profetas, y traída a la tierra con un propósito. Como nosotros sabemos, y pone el ejemplo, el de la lluvia, y pone el ejemplo de la nieve, porque es lo que nosotros entendemos. Como Pablo, por ejemplo, tuvo que poner el ejemplo en 1 Corintios 15:37 sobre la resurrección. Tuvo que explicarle de una manera que ellos podían entender, o que nosotros podíamos entender, y habló de un grano porque es lo que hacían. Ellos eran agricultores y llevaban el grano a la tierra y se daban cuenta que el grano que sembraban moría. Y el grano que vosotros sembráis debe morir luego para que pueda traer fruto del otro que ha de nacer. Así Dios manda al profeta y le da esta parábola a la iglesia y nos dice a nosotros, a la humanidad, que la lluvia no es traída porque simplemente va a venir. Lógicamente ahora ya sabemos que hay una degradación mundial y lo sabemos, eso no se puede evitar, pero cuando los tiempos eran, todas las fases eran correctas, cuando no teníamos esta degradación que tenemos ahora por el pecado, por la desobediencia, pues a su tiempo dice que la lluvia venía a la tierra para que germinara la semilla, porque si los suelos o la tierra no tiene humedad, pues la semilla no nace, entonces se muere. Así es nuestra vida. Sin la palabra del Señor estamos muertos. Sin la palabra del Señor no podemos vivir. Por eso Jesús dijo en Juan 15:5, otra parábola: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él se representó como el árbol de la uva. O sea, la vid es el árbol que llevaba la uva. O sea, y los pámpanos eran donde se pegaban los frutos, ¿verdad? Que en teoría nosotros le llamamos ramas. Entonces, despegada la rama del árbol, ¿qué fruto puede llevar? Se seca y el leñador se la lleva y termina en el fuego. En el libro de Lucas 3:9 hay otro ejemplo. Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Eso fue lo que pasó con la parábola de Cristo. Pero dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces aquí hay una relación. Jesús y nosotros en Él y Él en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él y en nosotros, entonces hay fruto. Pero si nosotros nos separamos de Dios, nada tenemos que hacer. Entonces nos convertimos prácticamente en hablar cosas que no son coherentes, como Mateo 11:36 lo dice el evangelista, que lo que habló Cristo, dice: de toda palabra, vea, de toda palabra ociosa. Más Pablo dice a los Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra que debemos de oír es la que viene de Dios, la que sea honesta, la que dé gracia a los oyentes. Entonces la palabra que hablaban los profetas era revelada de Dios. Y entonces por eso Pedro en primera carta 4:11 define el ministerio de los que predican la palabra. Dice: si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Tito: si tú vas a hablar, le dice, pues hable conforme a la sana doctrina, o sea, la palabra que fue revelada. Entonces vemos en esta noche que el profeta le dice a la nación y nos dice a nosotros que la palabra es enviada con un propósito. No se predica por predicar, no se habla por hablar. El evangelio trae un testimonio, el testimonio de Dios. El evangelio trae luz para las naciones, el evangelio trae dirección. Por eso usted lo ha leído en segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Qué hace la palabra? Instruye, constituye, redarguye, corrige. ¿Cuántos alaban su nombre?
porque la palabra de Dios es para corrección. Por eso es que no se le encuentra lógica a lo que nosotros vemos o se escucha cuando se habla de la palabra de Dios, o de un evangelio cuando no tiene dirección. El evangelio tiene dirección y es el Espíritu Santo. Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. O sea, es necesario que la iglesia, asiente hasta abajo. Por eso Hebreos 2:1 dice que es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios envía lleva un testimonio. La palabra que Él envía lleva una responsabilidad. O sea, el ser humano cuando escucha la palabra ya es responsable. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios es paciente, y aquí está la equivocación de muchos, y todos nosotros estamos equivocados, porque luego decimos Dios es amor, y en efecto así es. Él es amor, dio a su Hijo amado para que todo aquel en él crea no se pierda. Sin embargo, viene un día que Él será fuego consumidor. ¿Cuántos alaban su nombre, iglesia? Entonces la palabra del Señor nos habla que la palabra es enviada al corazón, es enviada al hombre y nos responsabiliza. Entonces Nahum profetiza y dice Dios es paciente, oiga bien, lento para la ira, grande en misericordia, pero todos somos responsables. Nadie es ignorante, hermano. Por eso en el libro de Hechos 17:30 Dios dice a través de Pablo: vayan y predican el evangelio, díganle a la gente que yo pasaré por alto la ignorancia del hombre. Nos tomó como ignorantes. De hecho, Cristo en la cruz le dijo al hombre, a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Dios en su amor y en su misericordia no nos tomó en cuenta todos los errores que hemos cometido, pero al venir a Dios y escuchar la palabra somos responsables de saber que hay un Dios que murió por nosotros en una cruz y derramó su sangre, y que a través de Él hay perdón de pecados, y que cuando venimos a Cristo venimos a ser nueva criatura. Cuando venimos a Cristo tenemos que reformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, nuestra alma, nuestra mente, todo tenemos que reformarlo, porque en Cristo nosotros somos nueva criatura. Alabado sea Dios, y nos lleva a ser testimonio y ejemplo de los demás. O sea, al venir a Cristo venimos a ser luz, venimos a ser la sal de la tierra. Como iglesia somos cabeza y no cola, Deuteronomio 28:13. Venimos a ser un ejemplo. O sea, la gente nos ve a nosotros y nosotros tenemos que ser la guía. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 1 en adelante: Dios plantó un viñero, pero en ese viñero no solo el Señor vino y fue a sembrar la viña, sino que la limpió, la despedragó, puso quien la cuidara y puso en la atalaya, puso un vigilante. Esa atalaya, hermano, es como una luz, es como una torre que la gente se dirige a través de esa luz. Si ustedes se dan cuenta, las atalayas o las torres se ponen en la parte más alta para lograr señal satelital. No crean que lo van a poner en la parte más baja. Así nos tiene Dios a nosotros. Dice que si nosotros somos luz, no vamos a poner la luz abajo de una mesa, la vamos a poner arriba, porque lo que quiere es que nos alumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos escondernos, tenemos que poner por obra la palabra que hemos oído, la palabra que Dios ha enviado, que es su Espíritu Santo, la palabra que es vida, hermano, que la palabra definitivamente nos ha sacado de la oscuridad. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando Dios pone esos ejemplos, hermano, que nosotros venimos a hacer como una atalaya, como una torre, como una señal, como una guía, ¿quién fue el que envió esa palabra? Fue Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un propósito. ¿Por qué estamos aquí? No porque somos bonitos o porque somos buenos. Bueno, nadie es. Estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Y por qué todavía estamos respirando? Pues Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, nos arrepintamos, que al final de cuentas, sirviendo a Dios o no sirviendo a Dios, no vamos a ir de esta tierra. Aquí nadie tiene ninguna corona que se vaya a quedar. No, tenemos que morir. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una vez y luego viene un juicio. Punto. Escucha, juicio. Ahí está el punto. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra dice que Él envía la palabra, pero regresa a Dios. Entonces ahí podemos entender lo que Malaquías escribió en el capítulo 3, versículo 16, o el verso 18, o Apocalipsis capítulo 20, verso 12, o 2 Corintios 5:10, o 1 Pedro 4:6. Por ejemplo, en Malaquías 3:16 habla de un libro de memoria. Vea eso, qué interesante, porque la palabra viene y se predica, es la palabra de Dios. Nosotros solo transmitimos lo que Dios ya dijo. O sea, aquí no inventamos nada, no tenemos que quitarle ni ponerle, porque si le quitamos se nos quita el nombre del libro de la vida, y si le ponemos las plagas, dice la Biblia, se le serán añadidas. Entonces no hay nada que inventar, no hay nada que hacer dinámica, simplemente transmitirle a las naciones y a la gente que a través de Jesucristo hay perdón de los pecados, y que si el hombre te condena, Dios no te condena. Juan capítulo 8, bendito su nombre, cuando vemos el ejemplo de aquella mujer que aquellos hombres querían condenarle, pero Cristo le dijo: si ellos no te condenaron, yo tampoco, vete y no peques más, bendito su nombre. Una oportunidad de vida.
Entonces, cuando vimos Malaquías 3:18, nos pone a hacer diferencia. En el libro que se escribe, comenzamos a tener nosotros los efectos de lo que hemos oído, de lo que la palabra vino a hacer. Porque si en tu corazón y en mi corazón hay un propósito, la palabra tiene que obrar. Porque Hebreos 4:12, ¿qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra de Cristo? Bendito su nombre. Es más cortante que toda espada de dos filos. Logra llegar hasta el tuétano, logra hacer que los pensamientos del hombre sean discernidos. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque es espíritu, Juan 6:63, porque es luz, Salmo 119:105, porque es agua, Efesios 5:26. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque es martillo y fuego, Jeremías 23:29. ¿Qué es la palabra? La palabra, hermano, transforma la vida del hombre, nos quita lo altanero que somos, lo orgulloso que somos. La palabra nos corrige, nos educa, nos enseña a ser esposos, esposas, hijos, padres, madres, ciudadanos. La palabra es un lenguaje original que descendió del cielo a través de su Espíritu Santo. No necesitamos más libros, no necesitamos más filosofía, solo necesitamos oír la palabra del Señor y corregirnos y caminar para que seamos en esta tierra lo que Dios quiere que seamos, el ejemplo. Pero el problema es que la palabra que Dios te ha enviado a esta tierra tiene un propósito, y la palabra que Dios te ha enviado ya está escrita. Por eso, cuando la Biblia leímos Malaquías 3:16 y Malaquías 3:18 y Apocalipsis 20:12, ahí es donde se van a abrir los libros. Los libros, dicen, no uno, los libros. A su nombre, iglesia. Porque ahí está el efecto de lo que la palabra hizo cuando fue enviada. O sea, no puede ser que la palabra se esté predicando y uno dice, no, la gente no quiere, no pasa nada. Es responsable el hombre que escucha. Yo soy responsable de lo que he escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quise venir a Jesús. Entonces Isaías 1:18 dice el llamado de Isaías: venid luego, dice Jehová. Y Isaías 55:6, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. El consejo está dado, el mensaje está dado desde hace muchos años, miles de años. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dice Dios. Mateo 16:24. Mire pues, ¿quién quiere? Yo, Señor, venga, no tenga pena, pero niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque para ser discípulos de Jesús, pues tenemos que nacer de nuevo. A su nombre, iglesia. Porque eso es lo que hace la palabra, un efecto en nuestro corazón. O sea, si no ha hecho un efecto, seguimos siendo los mismos hipócritas, mentirosos, mediocres. No puede ser. La iglesia ya cambió. La iglesia es diferente. La iglesia es de la diferencia. La iglesia es luz. La iglesia, ¿cuántos alaban su nombre? Bueno, yo quiero que usted lea, por favor, en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. Vea lo que va a notar usted ahí. El 37. Dice, ¿quién es aquel que diga que vino algo que Dios nos mandó? Nada va a pasar sin que Dios nos lo permita. Nada, mentira. Aunque yo en mi subconsciencia, en mi debilidad, yo, hermano, yo digo, Dios mío, ¿por qué pasó esto? No tenía que pasar, no era tiempo. ¿Cómo que no era tiempo? Dios sabe. Todos tenemos un día en la tierra, todos tenemos un tiempo específico, como Job lo dice, 14:1 y 14:5. El hombre nacido de mujeres corto de días, y uno sin sabores, 14:5. Dios le puso un fin a la vida del hombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero Lamentaciones 3:37, ya leímos el primero. Nadie puede decir que no vino nada, pero el 38 realmente es una pregunta, es un interrogante. Y la interrogante es, de la boca de Dios ¿sale lo bueno y sale lo malo? Así dice el profeta. Cualquiera que escucha eso dirá, bueno, pues Dios dice cosas malas. No, lo que pasa es que de su boca sale, ¿qué? Juicio y misericordia. Misericordia y juicio. Entonces Dios hoy está extendiendo su misericordia a través de Jesús. Porque ya hemos estudiado todos los miércoles cuando venimos acá al ayuno, y hemos estudiado que Jesús, ¿qué es? Medio para llegar ¿a quién? A Dios. Jesús es el Hijo que lo envió para que a través de Jesús y a través de la fe y la gracia podemos alcanzar salvación. Pero como compartí un texto por ahí que está en 1 Juan capítulo 5 versículo 17, me parece, no me recuerdo, donde dice que el verbo, el Espíritu y el Padre, uno da testimonio en el cielo, otro en la tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Y el Espíritu Santo. Entonces todos en uno. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces cuando nosotros venimos a Jesús, porque Jesús es el que murió por nosotros, nos dio la oportunidad, porque le dijo al Padre, vea que creyeron en mí, Señor. Entonces hay una sorpresa. Por eso los ancianos en aquel tiempo van a preguntar, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos alaban su nombre? Porque van con palmas en las manos, millares y millares, y preguntarán de dónde, quiénes son. Entonces le van a decir a los ancianos, estos son los que han salido de grande tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Efesios 2:13, por su sangre tenemos parte en el reino de los cielos. Entonces realmente nosotros ya venimos a Jesús, pero no queremos ser religiosos. Nosotros queremos, hermano, estar dentro de su presencia. Amén, porque ser religioso es fácil.
o simplemente no me involucro en nada. No, yo quiero estar en su presencia. Y su palabra es la instrucción. Nosotros tenemos un programa de servicio en las iglesias. Y para eso es para que nosotros de alguna manera nos esforcemos y vengamos a escuchar la palabra. Y le cantemos al Señor, que nos sentimos libres para cantarle al Señor. Porque dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad.